contexto internacional para poder entender la política, porque si no es imposible. Totalmente, ¿no? sí, sí. Digo, un hecho que ocurre en otro punto del mundo repercute naturalmente en nosotros. Digo, desde una burbuja inflacionaria o inmobiliaria como fue la que cayó con las economías de Europa, o una crisis de sequía que a nosotros no nos permite producir, o digo, todo está en este mundo globalizado. Totalmente, en un mundo globalizado, cada vez más interconectado, sobre todo en términos, bueno, de algo que a ustedes les compete exactamente, es la comunicación, Claro. Las redes sociales, pero también en el mundo de las finanzas, en el mundo del comercio internacional y también en los distintos escenarios de la geopolítica, ¿no? En este caso vamos a hablar de nuestro continente, de América y particularmente de Estados Unidos. Ahí venimos, ya vamos descontando días para la elección a presidente de Estados Unidos, que va a ser en noviembre de este año, una elección de la cual ya hablamos en distintos momentos del año, pero que hoy ya tiene definida la candidata demócrata, es Kamala Harris, la actual vicepresidenta. Obviamente por la salida ya a fines de julio, ¿no? Hace unos días. Lo que no sé es quién la acompaña. Waltz me parece que es finalmente el candidato. Todavía se está ayer se definió por aclamación, de hecho. Ahora les comento bien no quiero pifiar el nombre, ya lo digo. Sí, Tim Waltz. A mí me impactó quiénes estuvieron a cargo de la presentación. Muy bien. El matrimonio, claro, Obama y Michelle Obama. Parecían dos rockstar, parecían una ovación. No, sí, además, digamos, efectivamente, la candidatura de Kamala Harris llega como una emergente de la necesidad de sacar a Biden, al actual presidente, a Joe Biden, con que vimos, acá de hecho hicimos una columna sobre Biden y su derrotero en los últimos meses de furcios, de pérdidas de tiempo y espacio. Uno muy particular en la cumbre de la OTAN, que lo persigue Meloni y lo va a buscar. Sí. Yo creo que es un buen gesto político, además, porque lo cuidó un montón. No, y después que confundió a Putin con... Después cuando lo confunda a Putin con el presidente de Ucrania. Sí, claro. Esa línea obviamente llevó a que la convención demócrata que se está desarrollando desde hace 3 días y que culmina mañana, sea una instancia donde había que ratificar la candidatura de Kamala Harris, donde había que reencauzar a la gran mayoría de los convencionales demócratas de todo el país, porque claro, efectivamente Kamala Harris, si bien es una figura conocida, no es una presidenta electa por los votantes, por el pueblo, va a ser electa por los convencionales, o sea, por su mismo partido. Es una diferencia porque Joe Biden, mal que mal, había ganado pero por amplísima mayoría la interna demócrata. Claro, y llegaba con todo el apoyo, sin duda, de la mayoría del partido. Bueno, ¿qué implica este cambio de figuritas, no? Efectivamente, contra todo pronóstico de lo que se venía diciendo que Trump tenía ganada la elección, la llegada de una mujer además que es afro, que es negra, que tiene una historia de militancia social contradictoria pero interesante. Ahora sí nos podemos meter un poco en eso. Sin duda que influye en que un montón de votantes que estaban escépticos de participar en una elección donde Biden tenía 80 y Trump 78 años, ahora se ven interpelados por la posibilidad de la primera presidenta mujer de la historia de los Estados Unidos. Totalmente. Un dato no menor. Y además con esta condición, afro, ¿no? Sería la segunda presidenta negra de la historia después de Barack Obama, ¿no? Y algunos gestos que fueron sucediendo en la conferencia, en la convención demócrata, lo que decías vos, Negro, cuando arrancábamos, la bienvenida que le dan, la presentación que le hacen en realidad Barack Obama y Michelle Obama, la ex primera dama, obviamente diciendo que es la continuidad del proyecto demócrata. Claro, porque al desconocimiento de la política norteamericana, uno no sabe que Obama tenía un importante caudal de representantes o gente que acompañaba en la convención que elige la candidata. De ahí viene el sí se puede. Claro. La frase original que después se usó en un montón de campañas en los años subsiguientes viene de la campaña de Obama.
que hay un documental que ahora no sé si estando en Netflix ya hace varios años, Sí. donde está como contada en pequeñas historias, que es muy interesante, un fenómeno político, que bueno, que tuvo, bueno, como la candidata actual, como Kamala Harris, el gobierno de Obama tuvo luces y sombras, ¿no? En clave de América Latina permitió descongelar las relaciones con Cuba, algo muy importante para nuestro continente después de más de casi 60 años, pero por otro lado fortaleció la guerra de Medio Oriente. Sí, entonces, Claro. digamos, estuvo el Medicare, ¿no? O sea, el Exacto, sistema de pensaba en eso, el salud programa. público con de asistencia Lo social. que pasa es que venís de Bush. Venían de Bush hijo. Claro. Para peor. Pero bueno, y después vino Trump, ¿no? Pero volviendo a esta etapa de la convención demócrata, decir que Kamala Harris tiene 60 años, que ella fue fiscal general del estado de California, uno de los estados más importantes de Estados Unidos. Después fue senadora, vicepresidenta y bueno, y ahora es candidata a presidenta de los Estados Unidos. Que es una figura que hoy está, su construcción política, digamos, de su imagen pública, mejor dicho, es quien se va a oponer al loco. El loco es Trump. Sí. Claro, sí, claramente está loco. Obviamente, la locura, ¿no? Y ahí hace unos días leí algunas cosas, de unos videos donde la ponía ella en el lugar de Batman y como el justiciero y el Guasón es Trump. Jodidamente. Sí, claro. Eso Sí. tenés. Interesante alegoría en términos de la comunicación política. ¿Y qué pesa más, la situación de policía mundial o referencia mundial o la cuestión interna de los estadounidenses? Mirá, Biden, Kamala Harris, incluso Obama, son de un sector, pero fundamentalmente Obama y Kamala Harris, son de un sector moderado del Partido Demócrata, no de los más derechosos, digamos, pero tampoco son del sector de la izquierda demócrata, son un sector centrista. No pareciera que tuviese mucha izquierda la política de Estados Bueno, Unidos, la pero verdad. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Y en esa línea son un sector que viene apoyado por sectores del establishment económico, mediático norteamericano, el complejo militar industrial, que es el más importante del mundo. O sea, no son candidatos, no son outsiders de la política, claramente. Y en eso hay me parece que hay una fortaleza de esa posición con el cambio de candidato. O sea, lo que se percibe hoy es que el cambio de candidato, lejos de perjudicar, benefició la posibilidad de derrotar a Trump. Incluso recuerdo, porque allá también, digo, la cultura es como muy partícipe de este tipo de cuestiones, y George Clooney fue uno de los que salió a decirle a Biden, por favor, bajate, digamos, después de haber participado mucho durante su campaña. Totalmente. No sé si allá les pegan tanto como acá, cuando los artistas se involucran en la política, pero allá es muy fuerte eso también. Taylor Swift en contra de Trump, digamos, claro. Muchas figuras. Mira, en términos de, efectivamente, Estados Unidos tiene la industria cultural más importante del mundo, Hollywood, sin duda, no hay dudas de eso. Incomparable para cualquier país del mundo, no hay forma de competir contra ese aparato, en el mejor de los sentidos. O sea, digamos, nosotros todos vemos películas, el 90% de las películas que vemos son yankees. O sea, las plataformas son todas yankees las que usamos. Y en esa línea, efectivamente, siempre hubo a lo largo de la historia en Hollywood artistas que se posicionaron públicamente. Yendo un poco para atrás, Susan Sarandon, Danny Glover, del otro lado del mundo, Mel Gibson, un tipo ultraconservador, Tom Cruise, o sea, siempre hubo posicionamientos políticos. Bueno, incluso Schwarzenegger fue gobernador. Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California, efectivamente. Presidente surgido de Hollywood. Tal cual. En esa línea, siempre existieron en la historia de Estados Unidos artistas que en determinadas coyunturas políticas se posicionaron públicamente. Como todo está marcado entre un mismo sistema y nadie plantea algo muy distinto, esa es la verdad también, incluso los artistas definen jugar ese rol, no terminan siendo castigados de una manera como sí pasa acá en Argentina en el último tiempo, donde desde que existe la famosa grieta, para un artista darse dicho
defensor del Inca implica que es casi un paria de la sociedad, ¿no? Lágrimas de progre lágrimas de progre, gran definición de los libertarios. Sí. Pero bueno, volviendo a Estados Unidos, la elección de Estados Unidos no es, obviamente que es muy importante para todo el mundo en general, para América Latina, y volviendo a la pregunta del negro, es importante que gane Kamala Harris y no Trump. ¿Por qué? Porque en un contexto donde la guerra en Ucrania sigue, donde lo de Taiwán sigue vigente el conflicto, donde lo de Israel al no lograr la paz, Estados Unidos está muy preocupado por claro. Todos los actores están preocupados porque ahí hay que terminar la guerra. O sea, primero porque es insostenible, porque es una masacre. Exacto. Que empieza a tener condena internacional. Y después porque efectivamente es un polvorín que está al borde de un problema más grande en el Líbano con Hezbollah. Ni hablar si fuera una guerra abierta con Irán. Yo creo que los dos, tanto Israel como Irán, van a evitar eso hasta el último momento y van a utilizar ese concepto de sus ahora de proxy, ¿no? Hezbollah, Hamas como beligerantes, pero no los países directamente, aunque Israel esté involucrado directamente. En ese mundo en conflicto, donde hay en juego recursos naturales, principalmente el petróleo, sobre todo por Medio Oriente, también está Venezuela, que yo estuve ahí, ya comenté un poco acá cómo fue eso y cómo sigue, ¿no? Con idas y vueltas de los distintos gobiernos respecto de la condena del gobierno venezolano. Si uno, en términos esquemáticos, esto después es dinámico y puede variar, pero en términos muy esquemáticos, si Trump gana, Trump va a buscar la paz en Europa, porque él entiende ese lugar hay que reasegurarlo, Europa como tal, incluso el vínculo con Rusia, él va a priorizar esa ida y vuelta, pero va a volcar todo su interés sobre Cuba y Venezuela, inmediatamente. Claro. O sea, sobre el patio trasero, digamos. O sea. Y eso sería nefasto para esos procesos, revolucionarios que ya llevan bastante tiempo en el poder. Y por otro lado, si efectivamente es un gobierno demócrata encabezado por Kamala Harris, posiblemente la guerra en Europa se recrudezca, pero haya algunas vías de negociación para estos dos países en lugar de una intervención abierta de más bloqueo, de más sanciones, de más situación de desestabilización interna para esos gobiernos. Entonces uno podría decir que en el patio trasero, digamos, en lo que nos interesa a nosotros más como continente, sería beneficioso un gobierno de Kamala Harris. Los dos son malos, los dos son gobiernos imperialistas. Obvio. Los dos son países que si tienen que ir a una confrontación abierta con Rusia o con China lo harían sin duda, porque además uno de los puntos fuertes en el cual se basa el dominio norteamericano no es solo militar sin duda, es económico, es cultural, pero también es militar. Bueno, en ese sentido también pensaba, ¿no? Si gana Trump también se abre un poco la puerta que nos vuelvan a endeudar acá, digamos, con un nuevo préstamo del FMI por 100 años más. Excelente ahí el punto efectivamente, para Argentina en particular y para el pueblo argentino, posiblemente una gestión demócrata miraría con recelo, te diría, bueno, pero ponete al día con el FMI, si no hay un peso, claro. O sea, si no hay un dólar. Y por otro lado, Trump sí podría ensayar algún mecanismo alternativo de financiamiento a Milei por una cuestión puramente ideológica, digamos, claro. O sea, que solo te daría un nuevo ciclo de endeudamiento para nosotros y nosotras, ¿no? Claramente, esa es una diferencia. Y la política de injerencia. Obvio, sí, la claro. política de injerencia. A mí lo que me preocupa, y que no podamos entender, la mirada como bloque, ¿no? La mirada como bloque sudamericano, latinoamericano. Porque si bien es cierto, todavía quedan algunos puntos como Uruguay y Paraguay, en realidad el contexto regional sería como parte de un proceso integrador. Sí. El tema es lo disímil que es la relación comercial, política, económica que tenemos con nuestros países hermanos. Sí, yo, digamos, sobre eso que decís, negro, y algo que acá también ya lo hemos charlado, pero me parece siempre es válido porque son nuestros vecinos, son nuestros países hermanos con los cuales tenemos mayor grado de vinculación. De hecho, para Argentina es un problema el mal vínculo de gobierno argentino con el gobierno brasilero, claro, más allá de las diferencias obviamente ideológicas, después siguen siendo entre los dos los principales socios comerciales uno del otro. Entonces
que eso haya trabas, haya problemas, solo nos perjudica. Un gobierno que está tan preocupado por las inversiones. Claro. Si vos te llevas mal, no hay inversión. Brasil es el gran inversor de nuestro país, del capital brasilero, sobre todo las grandes terminales automotrices, autopartistas y demás. Y también el sector de energía, algo que no se percibe tanto, pero vaca muerta. La inversión de capital brasilero es muy, muy importante. ¿Qué sería a través de Petronas? Petrobras, de la petrolera. Sí, de algunas empresas anexas a Petrobras. Y te hago una pregunta en ese mismo sentido. No quiero que te vayas de ahí porque el gobierno norteamericano, en cualquiera de sus sentidos, también está mirando los BRICS, ¿no? Bueno, sí, claro. Entonces, esa relación, porque ya no discute el poder mundial desde lo económico, lo militar y lo político solo. No. Estamos yendo a, digamos, esta etapa de la disputa entre imperialismo, que para mí el imperialismo es uno, o sea, es el de Estados Unidos y el de Inglaterra, el de Francia, digamos, los países imperialistas históricamente. En esa línea me parece que la llegada de los BRICS efectivamente es un contrapunto muy importante. Yo insisto, ninguno de los países de BRICS es imperialista de por sí. O sea, ni China, ni la India, ni Sudáfrica, ni Rusia, ni Brasil son países que uno podría calificar de imperialista, pero por ejemplo ahora está en juego algo. BRICS está por sumar a Venezuela. Ya hay una propuesta para sumar a Venezuela de BRICS. Hay BRICS Plus ya, porque también hay países de Medio Oriente y demás. En esa línea vos preguntabas, y en esa discusión del comercio internacional y de la negociación, el BRICS es un gran bloque geopolítico, es un gran bloque económico-militar, pero ahora, con la sumatoria de Venezuela, es un gran bloque y el principal bloque que domina el petróleo del mundo. O sea, y además está ya elaborando un sistema a través del Banco BRICS, que nosotros lo perdemos de vista, pero la presidenta del Banco de BRICS es Dilma Rousseff, que está en Beijing ya hace un tiempito, designada por Lula. Están trabajando fuertemente en una moneda de intercambio para los BRICS. Una moneda que no va a eliminar el real, no va a eliminar el rublo, el yuan, digamos, no va a eliminar las monedas nacionales o la rupia en la India, pero sí va a reemplazar al dólar como moneda de intercambio entre los bienes de consumo de los distintos países una moneda que o materias primas, por lo cual también implicaría el final del dólar como moneda central de intercambio entre las naciones. Cuando decís los países del BRICS no son imperialistas, es porque en realidad la unión es sobre la base de la producción y la atención al mercado interno, ¿puede ser? Sí, pero además porque la forma de entendimiento del comercio entre naciones es entre naciones, no es a través de corporaciones. Claro, o sea, exacto. Para que haya comercio entre BRICS, por lo menos dentro del marco de los BRICS, tiene que haber acuerdo de nación a nación. Perfecto. O sea, entonces ya no es que viene, voy a tirar un nombre así, no viene Texaco, una gran petrolera norteamericana, y te saquea el petróleo de un país X, Nigeria. O sea, sino que son convenios bilaterales entre Estado y Estado, y eso efectivamente garantiza un comercio justo. Porque el modelo tiende a que sea un comercio justo y no una política de una transnacional que viene a quedarse con los recursos naturales. Digamos, o sea. Quiere decir que interviene en el modelo capitalista norteamericano inglés, interviene porque está de por medio un sector privado. Totalmente, en defensa del privado y en defensa de su empresa. Digamos. Ni necesita acuerdo entre países porque los... De hecho es un modelo, no quiero entrar en categorías clásicas, pero es un modelo de saqueo, es un modelo... Claro. Es la United Fruit Company en Centroamérica, digamos, o sea... Vengo por todo, si me querés imponer alguna regla, voy a papá. Hay caño, claro, o sea, hay bala, digamos. O sea, Sí. Es como la línea de la política exterior histórica de los países imperialistas, ¿no? Sí, y cuando hablabas del patio trasero, había una época, una teoría en la década del 50 que era la teoría del cuarto de esfera, ¿no? El cuarto de esfera es lo que se le denomina más comúnmente el patio trasero de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos está muy metido con otros problemas en otros lugares del mundo, podés avanzar. Pero si no... Efectivamente, sí. Y si vos me decís que Trump avanza sobre estas cuestiones de recursos naturales, gobiernos
y relaciones, se empieza a complicar el panorama. Totalmente, sí, sí. Particularmente para nuestro continente y para nosotros mismos, Sí, como, claro. como ¿Y cómo argentinos y son argentinas. las posibilidades de Trump y de... Mirá, en los números vienen muy parejos, sobre todo porque venía parejo entre Biden y Trump. Lo hablamos ¿sí? acá, pero venía muy parejo. Claro. Venían con 2 puntos de diferencia, 47 a 45 aproximadamente. Trump con una leve ventaja en casi todas las encuestas, o en la mayoría, pero no había mayor diferencia. Lo que sí todo indicaba que por el presente terrible de Biden, eso iba en baja y lo otro iba a seguir en ascenso. Bueno, ahora lo que sucedió con Kamala Harris, si bien recientemente es oficializado, fue ayer, eso pareciera que se va a revertir, y además no es joda que incorpora a un votante a la generación más joven de votantes, que en general es medio escéptica de la elección, la vincula desde las políticas de diversidad, desde el antirracismo, Sí. desde políticas, desde derechos que son muy interesantes, y que le daría una nueva dinámica a la elección, digamos, norteamericana. ¿Y el voto Bien. no norteamericano cómo es dentro de Norteamérica? El voto no norteamericano, Sí, digamos, está... las minorías, decís. Sí. Bueno, por eso Kamala Harris claramente apuntó su campaña desde que apareció hace menos de 15 días, hace 8 o 9 días, apuntó su campaña directamente Porque si nosotros estamos sobre hechos- los jóvenes y la diversidad, digamos, la diversidad y las minorías, que las tiene un montón. Claro. Sobre todo, bueno, la propia, o sea, digamos que los afro, los latinos, que son muy importantes en el peso Ese es el electoral punto, ¿no? norteamericano. Sí, claro. Me imagino ese momento en donde ya, porque si uno piensa en la conformación del Estado-Nación Argentina, la inmigración fue de una potencia muy importante. Sí, claro. Bueno, eso ellos allá también, pero bueno, tienen una parte, no sé, entiendo todo lo que tiene que ver más los circunscripto a Miami, que apoyan más a Trump, ¿no? Sí, Y por ahí, Miami es un lugar republicano. Exacto, claro, bueno, Sí, sí, toda la histórica. gente que se fue de Cuba, digamos, como Totalmente, los venezolanos que es- tenemos es- ahora acá. Es el exilio. Claro. Pero digo, después hay otra gente que ha sufrido, digamos, toda la gente de México y todo eso, que Trump los ha castigado Sí, durísimamente. claro, sí. Sí, con todo el tema migratorio, ¿no? Que Claro. incluso a mexicanos, latinos en general, pero sobre todo implicaba a mexicanos, a centroamericanos, que eran, incluso ya tenían hijos nacidos en Claro. Estados Unidos. Ese es el Esa punto. política de expulsión fue terrible, y además fue terrible para, digamos, esos migrantes son la mano de obra de un país que todo el tiempo necesita mano de obra, porque es una gran potencia económica del mundo, y eso resintió también las cuestiones productivas de los mismos Estados Unidos. Y eso llevó a una reflexión también a sectores que por ahí antes decían, no, con los mexicanos todo mal porque vienen acá A robarnos el trabajo. Mentira, hoy muchos chicos norteamericanos, hijos de papá, mamá, de origen anglo, digamos, no latinos, hablan español como segunda lengua porque son criados por mujeres o tienen personal que labura en las casas que habla como primera lengua el español. O sea, Exacto. así Bueno, importante es el peso de los latinos. la Hablame seguimos de... la semana que viene. A mí en particular, no sé, me gustaría si podemos charlar la próxima de la actualidad cubana. Bueno, obvio. No hay ¿Sí? problema. Sí. Bueno, viste, te la devuelve Tema, redondita. dale. redondita. Lo comprometí en vivo. Gracias, Bueno. Nacho. Muchas gracias. Chicos. Muy bien.